Entonces vamos resolviendo el banco de preguntas de medicina interna. Entonces, paciente de 58 años de edad que acude a urgencias por dolor torácico, ¿no? Dolor torácico que dura 45 minutos. Y si tiene más de 20 minutos, lo más probable es que el paciente esté cursando con un infarto agudo de miocardio. Los factores de riesgo son hipertensión, diabetes, dislipidemia y es fumador hace 30 años. En un paciente que esté con dolor torácico, lo más probable es que lo encuentren ansioso y taquicárdico, ¿no? Una frecuencia cardíaca de 105. La parte cardiovascular, cuando uno ve un paciente, le llega a la consulta médica, una urgencia por dolor torácico, es la parte semiológica, revisar detalladamente. Le auscultan, no encuentran soplos, no hay soplos, ni sobreagregados, y tampoco existe ingurgitación yugular. Es decir, el paciente no está cursando con una insuficiencia cardíaca. La parte respiratoria, el murmullo vesicular está limpio, está limpio. No hay estertores. Se realiza un electrocardiograma y realmente se evidencia una elevación del segmento en CT en B2 y B4. Entonces, en este electrocardiograma vemos las caras, como ve el corazón, las caras. B1, B2, B1, B2 es la cara septal. B3 y B4 la cara anterior. B4 y B3. Y la cara septal, B5 y B6. Y esto es pregunta de examen, ¿no es cierto? ¿Qué derivaciones ve la cara inferior? 3, de 2, de 3 a BF. La B1, B2, ¿qué ve? La cara septal, B1, B2. Entonces acá nos dicen B2 y B4. ¿Qué cara estará afectada? Si nosotros recordamos que B1, B2 es septal, B3, B4 es anterior. Y acá en el caso clínico nos refiere que existe elevación del segmento ST en B2 a B4. ¿Qué cara es entonces? Anteroceptal. Exacto, porque la B2 es septal y la B4 es anterior. Entonces, este infarto sería, ¿no? Es un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST de la cara anteroceptal o septo anterior. Septo anterior. Entonces, la arteria involucrada, aquí tenemos la coronaria derecha, la descendente anterior y la circunfleja. Entonces, como es cara septo anterior, probablemente la que está involucrada, la que está enferma, es la descendente anterior. Le pedimos laboratorios y nos sale troponina positiva. Está elevado a 2.5. Se le toma una radiografía de tórax sin hallazgos relevantes. Entonces, este es otro electrocardiograma de un paciente que viene con dolor torácico. Viene con dolor torácico este paciente. Y le hacemos un electrocardiograma. Y encuentran supradesnivel o infradesnivel. En este caso, en este electrocardiograma, ¿en qué cara se puede evidenciar el supradesnivel? Si ustedes ven acá, está la D2, miren el supradesnivel, D3, supradesnivel, y ABF, supradesnivel. ¿Qué cara es esta? D2, Cara D3, inferior. ABF. Cara inferior. Eso, muy bien. Cara inferior. Y aquí tiene una imagen en espejo, miren. B4, B5, un poquito en B6. Esta es la imagen en espejo, donde más evidencia es en la cara inferior. Entonces, de este caso, ¿cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué inciso pusieron? Nada. Inciso D. Eso, muy bien, ¿no? El diagnóstico está claro. Es un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Fácil. ¿Ok?
Entonces, el dolor torácico, un paciente llega con dolor torácico, lo que hacemos es un electrocardiograma y vemos si el paciente tiene factores de riesgo, principalmente. Y vemos la elevación. Si tiene elevación persistente del segmento ST, esto es un infarto agudo de miocardio. Fácil. Si tiene anomalías en el segmento ST y tiene aumento, descenso de las troponinas, es un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Ambos son infartos. Y cuando el electrocardiograma es normal o indeterminado con troponinas normales, es una angina inestable. Entonces, esto es el síndrome coronario agudo. Es re fácil, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la complicación más temida? ¿Por qué se mueren los pacientes acá? ¿Cuál es la complicación? Arritmia. Exacto. ¿Cuál está asociado a mortalidad? Sería la otra pregunta, ¿no? ¿Por qué se mueren los pacientes? Por arritmias ventriculares. ¿Cuáles son las arritmias ventriculares, doctores? Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular. Eso, muy bien. La FB y la TB. Cualquier paciente que haga TB o FB, el paciente va a entrar en paro cardíaco. Por eso se mueren los pacientes antes de que lleguen al hospital. La mayoría. Y otra son las complicaciones del infarto agudo de miocardio. Fallo de bomba, complicaciones mecánicas y arritmias ventriculares. ¿Por qué mueren los pacientes? Por arritmias ventriculares. Como dice la autora, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular. Por eso mueren los pacientes. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones mecánicas? Pueden activar su micrófono. ¿Cuáles serán las complicaciones mecánicas? Cuando un corazón se infarta, se puede romper el septo interventricular, porque esto es el ventrículo derecho, esto es el ventrículo izquierdo, esto es el septo interventricular, ¿no es cierto? El septo interventricular. Entonces, un paciente que se infarta y puede fallecer por complicaciones mecánicas. Puede romperse esta pared, ¿no es cierto? Puede romperse esta pared. Entonces, acá será la ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo. Entonces, la sangre sale al espacio pericárdico, hace taponamiento cardíaco, ¿no? Entonces, el paciente muere súbitamente. Otra es la ruptura del septo interventricular. Ruptura del septo interventricular. Otra complicación mecánica es cuando se pueden romper los músculos papilares. Y si se rompen los músculos papilares, ¿qué genera en la válvula mitral? Insuficiencia. Muy bien, doctores. Entonces acá genera insuficiencia mitral aguda. Listo, ¿no? Las complicaciones mecánicas de un infarto agudo de miocardio. Esto lo hemos visto en el curso, nada más estamos repasando para ver. Entonces, un paciente que tiene un infarto agudo de miocardio, ¿cuál es el tratamiento? Aquí tenemos la coronaria derecha, la descendente anterior, la circunfleja. Entonces, si una arteria está obstruida, ¿cuál es el tratamiento? La revascularización, ¿no? La desobstrucción de esta. ¿Cómo vamos a permeabilizar las arterias coronarias? Entonces, acá la respuesta es la angioplastía primaria. Es el tratamiento para restaurar. Entonces, miren acá. Un paciente que está infartado, ¿qué dice el libro de Harrison? Vamos a hacer tratamiento con angioplastía primaria o, o terapia de uso de fibrinolíticos. Fibrinolíticos. ¿No es cierto? Entonces, acá tenemos la PCI para infarto. Miren, este es un cateterismo cardíaco. Entonces, ustedes ven acá, aquí tenemos la descendente, y miren acá, ya no continúa el flujo. Aquí está la obstrucción. Ahí está la obstrucción. Entonces acá permeabilizan con balón, con stent. Y miren acá, en esta siguiente imagen, cómo está el stent.
permeabilizando. Entonces, esto es la angioplastía primaria, o la PCI, que van a encontrar en los libros de Harris. Entonces, esta es la indicación, el método preferido para la revascularización en pacientes con infarto agudo de miocardio y también con y sin elevación del segmento ST. Esto es pregunta de examen. ¿En cuánto tiempo se debe realizar menos igual a 90 minutos? Esto es posible pregunta de examen. Y si sé que este tiempo, esto me voy a olvidar, sé que no puedo recordar para el examen para febrero 2025, ¿cuál es el método ideal para recordar en un futuro? Flashcard. Exacto. Tienen que hacerse pregunta y respuesta. Para los americanos, hacer una flashcard, pregunta y respuesta. Esto lo pueden usar Anki, pueden usar la aplicación de SEAM o pueden hacer su propio Excel en la nube. Y la recomendación que siempre les comentábamos en el curso, que este Excel es mejor que lo hagan en la nube, como Google Sheet, creo que es el nombre correcto de Google Workshop, y pues con sus compañeros de estudio lo puedan añadir, se puedan añadir y puedan hacer estas preguntas y respuestas para que puedan recordar en un futuro. Entonces el fibrinolítico está tenecteplasa, alteplasa y otros. Ustedes miren acá, la tenecteplasa viene de 50 miligramos. Entonces, ¿cuándo está indicado hacer fibrinolítico? Cuando no estamos disponibles, el PCI, cuando no está disponible o está un tiempo mayor, que está muy lejano, ¿no? Mayor a 120 minutos. Por ejemplo, les doy el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si estamos en la ciudad de La Paz, y tenemos un paciente que está en un pueblo lejano, por ejemplo, en Caranavi, entonces tenemos un paciente acá con infarto agudo de miocardio en Caranavi. Sabemos que para llegar a La Paz, más o menos van a tardar 8 horas, 7 o 5 si ustedes quieren, 5 a 8 horas a La Paz, de que llegue a la ciudad de La Paz. Entonces, son más de 2 horas, ¿no? Por ejemplo, 120 minutos. Entonces, si son más de 2 horas, el paciente tiene criterio para usar fibrinolítico. Entonces, el paciente no alcanza el tiempo, entonces para que llegue a la ciudad de La Paz puede hacerse una ICP. O lo mismo pueden hacer algún ejemplo en Cocha, Sucre o en Santa Cruz. ¿Ok? Entonces, una vez que llegue al hospital o está en el hospital, este es el tiempo puerta aguja. En los libros está el tiempo de puerta aguja. Este tiempo no debe ser menos de 30 minutos desde la llegada al paciente al hospital. ¿Ok? Entonces, 120 minutos y 30 minutos puerta aguja. Estos tienen que ser flashcards. Este es un algoritmo. El paciente presenta servicio de urgencias con dolor torácico, menos de 2 horas de inicio de los síntomas, o idealmente menos de 2 horas debe llegar el paciente. Hacemos el electrocardiograma. Si el paciente tiene facilidad de ICP, sí, entonces hace ICP primaria, ¿no? Menos igual a 90 minutos. El tiempo puerta-balón es esto, tiempo puerta-balón, menor o igual a 90 minutos. Si el paciente no tiene acceso a un ICP, la mayoría, esto es nuestra realidad, esto pasa en Bolivia, la mayoría no tenemos acceso a una ICP hospitalaria, ¿ok? Entonces no lo tiene. Vemos si nos podemos preguntar, ¿se puede trasladar el paciente? Dice, ¿no? Sí, entonces en menos de un tiempo determinado va a hacerse la ICP primaria. Y si no, recién la terapia fibrinolítica. En Bolivia, ¿no? Más o menos la mayoría vamos a optar por la terapia fibrinolítica porque primero no tenemos un cardiólogo intervencionista 24 horas o el paciente no puede pagarse o está muy lejos de un centro que pueda realizar. Entonces, el tiempo puerta aguja es menos o igual a 30 minutos, usamos la terapia fibrinolítica. Entonces, ¿cuál de los siguientes medicamentos debe administrarse inmediatamente al diagnóstico de IAM? El tratamiento primario es revascularización, como habíamos comentado, revas. Es decir, ¿no? Perfusión, terapia de reperfusión. También están en otros libros, terapia de reperfusión. Esta puede ser con ICP, puede ser con fibrinolíticos.
pero al mismo tiempo damos otros medicamentos, beta bloqueantes, si lo requiere el paciente, estatinas, atorvastatina, por ejemplo, 80 miligramos, anticoagulación, damos aspirina, antiagregantes, aspirina y clopidogrel o algún otro agregante como prasugrel o ticagrelor. Ese es el manejo. Entonces, cuando nos dicen acá, ¿cuál de los siguientes medicamentos debe administrarse inmediatamente? Puede ser estatinas, IECAS, betabloqueantes, aspirinas, si el paciente está congestivo, diuréticos, cualquiera de estos se puede dar. Pero ¿cuál de estos es el más importante o que puedan, con elevación del ST, es los IECAS? Los IECAS, ¿ok? Pero para un paciente que esté con infarto y se pueda dar en el camino, ¿no? En el camino el paciente tiene dolor y puede masticar, porque un paciente no va a tener un enalapril, ¿no? ¿No es cierto?, a la mano, pero sí la aspirina. Entonces, la aspirina debe administrarse inmediatamente en un contexto de un infarto con elevación del segmento ST. Esta se le puede masticar. ¿Cuánto es la dosis de la aspirina en un paciente con infarto agudo de miocardio? A 300 miligramos, ¿no? De 100 a 300. Entonces, 2, 3 comprimidos los puede masticar vía oral para comenzar la antiagregación plaquetaria. Esta pregunta, ¿cuál respondieron? ¿Cuál es el factor de riesgo modificable más importante que contribuyó al desarrollo de un infarto agudo de miocardio en pacientes, en este paciente? ¿Cuál es el factor de riesgo modificable? ¿Qué pusieron acá? Tabaquismo. Tabaquismo, ¿no es cierto? Tabaquismo es uno de los factores de riesgo importantes. Lo mismo pasa con diabetes, ¿no? Pero no es modificable. Lo mismo con dislipidemia e hipertensión, puede ser medianamente modificable como factor de riesgo. Muy bien, eso es con relación a infarto. Veamos otro caso. Paciente de 62 años de edad con antecedente de hipertensión arterial. Ah, ok, tiene el paciente hipertensión, mal controlada, tiene diabetes. Muy bien. Viene el servicio de urgencias, dice, porque el paciente tiene cefalea intensa, tiene confusión y disnea desde hace 12 horas. 3 datos clínicos. También refiere dolor torácico progresivo que se irradia a brazo izquierdo, visión borrosa. No ha estado tomando sus medicamentos antihipertensivos de forma regular. Miren la presión arterial. ¿Ustedes creen que cumpla diagnóstico de crisis hipertensiva? Sí, doctor. Muy bien. Para que sea un paciente que cumpla los criterios de crisis hipertensiva, ¿cuánto debe de estar la presión sistólica y la diastólica? Mayor a 180, 110, doctor. Muy bien. En algunos textos van a encontrar como 120 la diastólica. Entonces, evidentemente, el paciente tiene crisis hipertensiva, ¿no? 220, 130. La frecuencia cardíaca 110, saturación de oxígeno 92. El examen neurológico tiene disminución del estado de conciencia. Miren, disminución del estado de conciencia. ¿Esto es emergencia o urgencia? Ustedes saben que la crisis Emergencia, hipertensiva, doctor. eso, muy bien. La crisis hipertensiva, saben que tiene una emergencia y tiene una urgencia. Entonces, emergencia es cuando afecta un órgano diana, ¿no es cierto? Y el paciente está desarrollando una emergencia, ¿ok? Está alterado la conciencia. Entonces, y además a la auscultación dice que revela crepitantes. Entonces, los pulmones tienen líquido, Entonces, esto es estertores crepitantes. ¿Por qué tiene líquido? Porque probablemente el ventrículo izquierdo esté fallando, esté haciendo un edema agudo de pulmón. La pregunta es para ustedes, este paciente tiene una crisis hipertensiva de tipo emergencia. ¿Cuál creen que sea la causa? Dice el paciente tiene dolor torácico. Tiene dolor torácico.
¿Cuál será la causa de la crisis hipertensiva? El incumplimiento del tratamiento. Ya, muy bien. El incumplimiento del tratamiento antihipertensivo. Y otra es que puede estar haciendo una insuficiencia cardíaca aguda, secundaria a un infarto, ¿no? Un síndrome coronario agudo. ¿Ok? Porque el paciente viene con dolor torácico. Y el dolor torácico puede ser por un síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo puede ser que le esté llevando a una insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca esté representándose con una crisis hipertensiva. Entonces, veamos, ¿qué dice el electrocardiograma? Signos de hipertrofia ventricular izquierda. Esto nos traduce que el paciente tiene hipertensión arterial sistémica de larga data y cambios isquémicos. Tiene creatinina elevada, BUN elevado. La tomografía cerebral le pidieron porque el paciente tiene disminución del estado de conciencia. Entonces, no se observan hemorragias ni infartos. Radiografía de tórax, cardiomegalia y edema pulmonar. Correlaciona. ¿Por qué? Porque tiene hipertrofia y esto en la radiografía se ve como cardiomegalia. Tiene edema pulmonar y en la clínica se ve como estertores crepitantes. Entonces cuadra. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué pusieron acá, doctores? ¿Qué inciso? ¿O cuál es el inciso correcto? Una crisis hipertensiva es lo que más encaja, ¿no es cierto? Entonces, la presión arterial está extremadamente elevada, tiene una cefalea intensa, confusión y signos de órgano diana, ¿no? Tiene el paciente edema pulmonar y tiene edema papilar. Entonces, es una crisis hipertensiva de tipo emergencia. ¿Cuál es la intervención inicial adecuada para este paciente? Bajar la presión arterial, ¿no? Tenemos que bajar la presión arterial. ¿Cómo? A ver, veamos. Administrar diuréticos de asa puede ser. Realizar trombólisis, no, porque el paciente no se evidencian datos claros de infarto. Administrar nitroprusiato sódico puede ser. Realizar angiografía coronaria, no, porque es un protocolo para síndrome coronario agudo. Administrar antibióticos, nada que ver, ¿no? ¿No es cierto? Entonces entramos entre estas dos. Si el paciente tiene estertores crepitantes, pudiera estar indicado los diuréticos, pero no específicamente como un antihipertensivo en crisis de tipo emergencia. Entonces, en nitroprusiato sí, nos va a comenzar a bajar la presión arterial de manera rápida, el nitroprusiato, la nitroglicerina. Entonces, acá la respuesta correcta es nitroprusiato. ¿Pueden confundirse con diuréticos? Sí, también pudiera yo confundirme, porque el paciente tiene estertores y tiene crisis hipertensiva, pero para bajar la presión arterial es mejor el nitroprusiato. Y este es el esquema del libro de Harrison, para los que ya han repasado o van a repasar. Para encefalopatía hipertensiva, lo ideal es el abetalol. Para hipertensión maligna, la betalol. Pregunta de examen, posible. Para ictus, la betalol. Para infarto, aquí es la nitroglicerina. ¿Okay? Para insuficiencia ventricular izquierda, nitroglicerina. Disección aórtica, nitroprusiato y la betalol. Crisis adrenérgica, fentolamina. Esta es posible pregunta de examen. Hipertensión postoperatoria, nitroglicerina y para eclampsia y preeclampsia, hidralazina. Entonces, estos antihipertensivos no pueden olvidarse para el examen de la residencia. ¿Qué complicaciones más probables si no se ve, si no se trata adecuadamente en una crisis hipertensiva? Falla cardíaca y falla renal. Son las dos complicaciones, ¿no?, de un paciente con crisis hipertensiva. Falla cardíaca y falla renal o lesión renal, como ustedes quieran llamarlo. Esas son las dos complicaciones más importantes de una crisis hipertensiva. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es indicativo de órgano diana? Diana. Entonces repasemos cuáles son los órganos diana. Miren, para crisis hipertensiva los órganos diana es retina, esto ver el edema papilar, el cerebro con disminución del estado de conciencia, el corazón, ya sea por un síndrome coronario agudo o insuficiencia cardíaca, grandes arterias y riñones. Estos son los órganos diana. Esto tienen que recordar para el examen. Entonces, por ejemplo, de esta pueden sacar otra flashcard para crisis hipertensiva. Pueden complementar a su flashcard, a
a su Excel. Entonces, ¿cuál es el objetivo inicial de la reducción de la presión arterial en las primeras horas de tratamiento? ¿Cuál es el objetivo? Depende de cuál es el escenario clínico. En este paciente es entre las 2 y las 6 horas la reducción de la presión arterial diastólica de hasta llegar a 100 o 110 milímetros de mercurio para evitar los daños en los órganos diana. ¿Ok? Entonces ahí teníamos un caso de crisis hipertensiva. Veamos otro caso. Paciente de 70 años se presenta al servicio de urgencias con disnea grave. Muy bien. Ok, a los pulmones, algo tienen los pulmones. Está con disnea, algo tienen los pulmones. Ha empeorado en las últimas 24 horas. También refiere ortopnea. ¿Qué es la ortopnea, doctores? Es cuando un paciente se queja de falta de aire, de disnea, cuando está acostado. ¿No es cierto? Cuando está en decúbito dorsal, el paciente se queja de disnea. Y tiene episodios de disnea paroxística nocturna, es decir, cuando está descansando, durmiendo, el paciente se queja de disnea paroxística, se queja, ¿no? Se levanta. Entonces ha notado además hinchazón en las piernas y ha ganado 3 kilos, hinchazón en las piernas. Entonces miren, aquí tiene hinchazón en las piernas. Esto es edema. Esto es datos de sobrecarga hídrica. Es decir, el paciente tiene balance positivo. Tiene antecedentes de hipertensión y diabetes mal controlada. Lo revisamos al paciente. Tiene una presión arterial de 160, 100. Frecuencia cardíaca de 30. Esto correlaciona, ¿no? Está un poco taquipneico. Porque los pulmones algo tienen, ¿no? Algo le pasa a los pulmones. Satura 88 al aire ambiente. Esto es bajito, ¿no? O sea, los pulmones están muy afectados porque está saturando 88%. Y el paciente presenta incurgitación yugular, edema en miembros inferiores, 2 cruces, ¿no? Tiene balance positivo. A la auscultación se ausculta crepitantes bivasales. Ahí está, ¿no? Los pulmones, sobre todo en la base, tiene líquido, crepitantes. Y tiene un ruido, tercer ruido. El tercer ruido cardíaco, ¿por qué fisiológicamente es generada? Veamos el ruido cardíaco, los primer ruido, el segundo ruido y el tercer ruido. El primer ruido es por el cierre o está generada por las válvulas, ¿no es cierto? Ya sean válvula mitral o tricuspidia. El segundo ruido son por las válvulas sigmoideas. Y el tercer ruido, ¿por qué es, doctores? Pueden activar su micrófono. ¿Por qué está generada el tercer ruido? De comunicación interauricular. Ya, hay otra explicación más. ¿Por qué se genera el tercer ruido? Ya, les dejo de tarea para que puedan averiguar por qué este paciente tiene un tercer ruido, la auscultación. Entonces, este paciente hasta ahora tiene datos de insuficiencia cardíaca, que es un tema para la residencia. Insuficiencia cardíaca tiene el paciente. La insuficiencia cardíaca se divide por falla ventricular izquierda o falla ventricular derecha. La falla ventricular izquierda y falla ventricular derecha. Derecha e izquierda. Cuando el ventrículo izquierdo falla, el líquido va retrógradamente. Por eso el paciente tiene estertores, ¿no? El líquido va hacia atrás, tiene estertores. Regresa al hemicardio derecho y tiene el paciente ingurgitación yugular y tiene reflujo hepatoyugular. Y en sus extremidades inferiores tiene edema, ¿cierto? Es una disfunción ventricular izquierda.
El paciente con falla cardíaca derecha, no tiene compromiso pulmonar. Solo va a tener ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular y va a tener edemas. No tiene estertores, no tiene compromiso pulmonar. Clínicamente se puede diferenciar ahí entre estas dos, entre la izquierda y de la derecha. Entonces el electrocardiograma se toma y se muestra taquicardia sinusal e hipertrofia ventricular izquierda. Esto suponemos por la hipertensión arterial sistémica porque aumenta la postcarga. Y se realiza un ecocardiograma transtorácico y muestra la falla ventricular, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 30% y dilatación ventricular izquierda. Entonces aquí tenemos el péptido natriurétrico auricular de 1200, es decir, cuadra el paciente con insuficiencia cardíaca congestiva. En la radiografía se evidencia cardiomegalia y edema pulmonar. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué tiene el paciente? Embolia, neumonía, falla cardíaca aguda, infarto o derrame pleural. ¿Cuál es el diagnóstico? Pueden poner también en el chat, pueden participar. Muy bien, el inciso C, ¿no es cierto? El inciso C, el paciente básicamente cursa con una falla cardíaca aguda. ¿De tipo derecha o izquierda? ¿Qué falla cardíaca tiene el paciente? ¿Derecha o izquierda? izquierda, Eso, Izquierda. muy bien. Muy bien. El paciente tiene una falla cardíaca aguda izquierda. Fácil. Muy bien. ¿Cuál es el examen más útil para valorar en este paciente? Examen más útil, un eco. La insuficiencia cardíaca se clasifica en base a la FEBI. Puede ser de FEBI disminuida o FEBI conservada o FEBI indeterminada, ¿no? O dentro de las intermedias. Entonces acá es el ecocardiograma, porque el ecocardiograma nos va a dar la clasificación. Esta es la clasificación de Harrison. Falla cardíaca, insuficiencia cardíaca con FEBI menos de 40 y con FEBI más de 40 o 50. Para el examen de la residencia, doctores, tienen que acordarse cuál es la causa de insuficiencia cardíaca con FEBI disminuida. La primera causa es la cardiopatía isquémica. Esta es posible pregunta de examen. ¿Y cuál es la causa más frecuente de confracción conservada? Es la hipertrofia patológica, ya sea primaria o secundaria. Si es la primaria, es miocardiopatía hipertrófica, y si es secundaria, hipertensión. Acá la más frecuente, doctores, es la hipertrofia patológica secundaria. La hipertensión arterial es la causa más frecuente de falla cardíaca con FEBI conservada. Esto es posible pregunta de examen para la residencia. Por lo menos yo lo preguntaría, ¿no? Las causas importantes. Entonces ya tienen ahí como 2, 3 preguntas para cardio, para ver. Los fenotipos, habíamos comentado, que es con la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada y FEBI disminuida. ¿Cuál es el tratamiento inicial adecuado para este paciente con falla cardíaca aguda? ¿Antibióticos? No. Diuréticos puede ser porque el paciente está con sobrecarga, está en insuficiencia cardíaca. Beta bloqueantes puede ser siempre y cuando el paciente no esté hipotenso, no esté con disminución de la presión arterial. Antiarrítmicos no está en paciente con fibrilación auricular o algo así. Inhibidores de IECA en pacientes con falla cardíaca aguda no está indicado. Sí en 100 pacientes con falla cardíaca compensada. Entonces, en este paciente, como el paciente está sobrecargado con líquidos, tiene edema pulmonar, tiene congestión pulmonar, entonces los diuréticos, tenemos que sacar líquido, extraer líquido. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con diuréticos. Si el paciente le damos furosemida, ¿no? Le damos furosemida, 80 miligramos, no responde. Le damos en infusión continua, 200 miligramos, no responde. ¿Cuál será el manejo?
terapia de reemplazo renal, ¿no? Tenemos que llamar al nefrólogo para que nos ayude con hemodiálisis ultrafiltrado. Entonces, en un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, doctores, tenemos 4 patrones. Y esto lo hemos visto en el curso y lo vamos a volver a ver en el curso intensivo de fin de año, donde solamente vamos a resolver banco de preguntas con su base que ya lo tiene. Tenemos un paciente caliente y seco. Miren, caliente y seco. ¿Qué significa caliente? Que el paciente tiene buena perfusión tisular. Tiene buena perfusión tisular. ¿Qué es seco? Que el paciente no está con sobrecarga hídrica, no tiene sobrecarga hídrica. Sobrecarga, no lo tiene. Caliente, húmedo. Entonces, caliente tiene buena perfusión tisular, ¿no? Buena perfusión tisular, pero está congestivo. Está congestivo. El paciente tiene estertores, tiene edemas, irritación yugular. Este paciente está hipotenso. Mire, está frío porque tiene disminución en la perfusión tisular y está seco. Y este es el peorcito, ¿no? El que va a fallecer. Viene la urgencia, está frío porque tiene disminución en la perfusión tisular. ¿Por qué tiene disminución en la perfusión tisular? Porque está disminuida la presión arterial. Y aparte está húmedo porque tiene sobrecarga hídrica, tiene balance acumulado positivo, está sobrecarga. Entonces este paciente necesita diuréticos. ¿Ok? Entonces veamos el tratamiento. Un paciente que está normal, no hacemos tratamiento como tal. Si el paciente está con tendencia acá, caliente y húmedo, ¿no? Tiene buena presión, es decir, tiene buena presión arterial, pero está húmedo. Entonces, acá necesitamos usar diuréticos, porque está húmedo, porque está congestivo. Este paciente está, el tercer paciente, acá tenemos que está frío seco, ¿no? Tiene disminución de la presión de perfusión tisular. ¿Por qué está disminuida? Porque está disminuida la presión arterial. Entonces acá, este paciente le vamos a administrar líquidos, fluido, porque está con disminución de la presión arterial. No necesita diuréticos porque está seco, miren, seco. Y ese es el peorcito, ¿no? El paciente que llega en choque cardiogénico. La presión arterial, ¿no? Este paciente tiene disminución de la presión arterial y tiene disminución de la presión de perfusión tisular, la presión tisular, y está húmedo, está con sobrecarga hídrica. Entonces, primero necesitamos como tratamiento subir la presión arterial. ¿Cómo vamos a subir? Dependiendo del gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco está disminuida, vamos a usar inotrópicos. Y si el gasto cardíaco está normal con resistencia vascular sistémica disminuida, usaremos noradrenalina. Y si una vez que recuperemos la presión arterial, recién vamos a dar diuréticos o vasodilatadores. ¿Ok? Entonces, esto es lo que llega a los pacientes graves, a la emergencia, a la terapia intensiva o unidad de cuidados coronarios. Un paciente húmedo y frío, que necesita vasopresores o inotrópicos y diuréticos. ¿Ok? Entonces, eso es el manejo. Entonces, para los que les comentaba, los que todavía no están en el curso, mandan la palabra residencia médica, tienen su descuento especial, una sorpresa. Tienen acceso a la inteligencia artificial, a ChatGPT, que es alucinante, que les van a responder cualquier duda, consulta en base a la bibliografía actual, ¿ok? Ya sea Harrison, sea Schwartz, sea ginecobstetricia de Schwartz, salud pública, etcétera. Entonces, esta base de datos usamos para que les puedan responder a todas sus dudas. El acceso a la plataforma, sobre todo para resolver banco de preguntas, casos clínicos, flashcards. Y comenzamos en agosto, ¿ok? Hasta febrero del 2025. Puedes reservar con 500 bolivianos para que puedas mantener tu descuento hasta este día lunes y comenzar tu preparación, que todavía estás a tiempo para el curso de la residencia médica. Este curso incluye resúmenes,
Incluye las infografías, los simulacros de examen por quizzes, las autoevaluaciones, las preguntas y respuestas, los flashcards, casos clínicos, las clases en vivo y las videoclases. Y este es el que se mantiene todavía con esta palabra, ¿no? Mandan inbox, residencia médica, y van a tener acceso a la inteligencia artificial y al curso VIP intensivo de fin de año. Este curso VIP intensivo de fin de año, básicamente nos encargamos de resolver, de contestar muchos bancos de preguntas, muchos bancos de preguntas. Y este banco de preguntas lo elaboramos todos los días en base a la bibliografía. Entonces, cuanto más contesten banco de preguntas, mejor preparado van a estar. Entonces, esto es la clave. Una vez que hayas estudiado, repasado, es resolver la mayor cantidad de banco de preguntas para el examen de la residencia. Entonces, esto es lo que es la variable que más les va a ayudar para el examen. ¿Qué marcador de sangre es útil para confirmar la falla cardíaca aguda? La falla cardíaca aguda, ¿no? Es el péptido natriurético auricular cerebral, la que les va a ayudar a diagnosticar insuficiencia cardíaca aguda. ¿Cuál de los siguientes hallazgos en la radiografía de tórax es más indicativo de falla cardíaca aguda? ¿Qué respuesta pusieron acá? Una falla cardíaca aguda, ok, ok. Un paciente con falla cardíaca aguda puede tener derrame pleural porque está sobrecargado el líquido. Opacidades alveolares difusas, pero esto en alas de mariposa. En alas de mariposa, el edema pulmonar cardiogénico. Neumotoras, nada que ver. Adenopatías, nada que ver, ¿no es cierto? Entonces, en un paciente que tenga falla cardíaca, cardiomegalia, sí, ¿no? Un paciente tiene que tener sí o sí cardiomegalia. Edema pulmonar, sí, en alas de mariposa. Derrame pleural puede tener, pero entre derrame y cardiomegalia, ¿cuál es la más frecuente? Cardiomegalia y edema pulmonar. Esto en alas de mariposa. De mariposa. ¿Ok? Entonces estos dos son clave. Entonces la respuesta acá, lo más es el inciso C. Edema pulmonar, cardiomegalia. Muy bien. Estamos repasando, si ustedes, de cada tema, un caso clínico. Estamos repasando. Veamos este paciente, disnea progresiva, 68 años, disnea progresiva desde hace varios meses. De distancias cortas, subir. Refiere ortopnea, disnea paroxística nocturna y edema en los tobillos, Ha empeorado en las últimas semanas. Tiene antecedente de hipertensión, tiene factor de riesgo, hipertensión, infarto, hace 5 años y tiene diabetes mellitus, clásico paciente de medicina interna y cardio. Paciente con 150-95, 20 respiraciones, tiene edema, tiene hepatomegalia y también se ausculta un tercer ruido, ¿no? Llenado ventricular rápido por disfunción diastólica, ¿verdad? Entonces el paciente tiene en el electrocardiograma una hipertrofia y tiene FEBI de 35. Entonces lo más probable es que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca. Tiene un péptido natriurético auricular de 900 y en la radiografía se evidencia cardiomegalia y un edema intersticial. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿EPOC? No, porque el paciente tiene sobrecarga. Síndrome nefrótico, no nos habla nada de proteinuria. No. Cardiomiopatía hipertrófica puede ser. Embolia pulmonar, no, porque el paciente no me refiere disnea súbita o algún antecedente, entonces no. Insuficiencia cardíaca crónica es lo que más se adecua. Tal vez podría confundirme con cardiopatía hipertrófica, pero el paciente tiene disnea, miren, tiene disnea progresiva. Entonces, lo más probable es que se trate de una insuficiencia cardíaca crónica. ¿Cuál es el examen más útil? Eco y electro, ¿no? El eco y el electro nos pueden ayudar, pero para este paciente también, como es crónico, también está indicado la prueba de esfuerzo, la angiografía coronaria para ver las causas, ¿no es cierto? Entonces aquí lo más importante es el eco. ¿Para qué? Para valorar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la FEBI.
¿Cuál es el tratamiento inicial para estos pacientes con insuficiencia cardíaca crónica? Normalmente son los IECAs y los beta bloqueantes. Entre los beta bloqueantes y los IECAs principalmente. Y aquí tenemos el tratamiento paciente con insuficiencia cardíaca crónica. IECAs, el tratamiento, los ARAs, los beta bloqueantes, los antagonistas de la aldosterona, los diuréticos tiacídicos o de ASA, los inhibidores de los nitrato de isosorbide e hidralazina para pacientes de raza negra sobre todo, y los inhibidores de los receptores de la angiotensina más inhibidores de la neprilicina. Y esto en clase lo explicamos ampliamente cómo funcionan estos, y los inhibidores de la CGLT2, por ejemplo, la empagliflozina. Entonces, de manera resumida, tenemos IECAs, ARAs, beta bloqueantes, antagonistas de la aldosterona, diuréticos, vasodilatadores y los inhibidores de la CLGT2. ¿Cuál es el marcador de sangre más útil para confirmar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda? ¿No? El ProBNP y el BNP. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de la radiografía es más indicativo de la falla cardíaca crónica? Cardiomegalia, porque crece, ¿no? Pues vemos esta radiografía. Para valorar el índice cardíaco, nosotros tomamos la distancia entre los pulmones y el corazón. Entonces sacamos el índice cardíaco. Normalmente en un paciente con falla cardíaca, hipertensión, tiene cardiomegalia. Y estos van a encontrar las líneas intersticiales, los septos, que son las líneas B de Kerley. Aquí tenemos un derrame pleural laminar y tenemos la cefalización de los vasos. Esto por sobrecarga hídrica. Ahí tienen la cefalización de los vasos. Entonces, en un paciente, la radiografía casi siempre vamos a ver cardiomegalia. Veamos otro caso. Mujer de 52 años acude a urgencias tras episodio súbita de conciencia. O sea, este paciente acude por desmayo. Viene pérdida del estado de conciencia. Mientras estaba de pie en su cocina. El episodio duró aproximadamente 1 minuto. Se recuperó espontáneamente sin confusión postictal. Entonces, esto nos hace descartar que pudiera ser una crisis convulsiva, ¿no? Porque no tiene confusión postictal. Refirió haberse sentido mareada, con visión borrosa antes del evento. En las últimas semanas ha experimentado episodios similares de mareo y palpitaciones. No tiene antecedentes. Frecuencia cardíaca de 180, una cardíaca de 75. La exploración neurológica no muestra datos de focalización. Se realizó un electrocardiograma y se mostró un intervalo de QT prolongado. Como conocimiento básico, ¿cuánto mide un QT? El intervalo QT normalmente. Porque a este paciente le diagnosticaron prolongado. Entonces la pregunta es, ¿cuánto? Entonces, lo que tienen que aprender, doctores, o recordar para el examen es que el síndrome de QT largo lleva a una arritmia maligna. ¿A qué arritmia lleva el síndrome de QT largo? FA. A la arritmia de tipo taquicardia ventricular polimorfa o torsada en puntas. Entonces, las causas del síndrome QT largo, miren, por ejemplo, en este paciente, el QT corregido le calcularon 520 milisegundos. Muy amplio, ¿no? Muy alargado el QT, muy prolongado el QT largo, el QT. Entonces, en el ecocardiograma muestra función sistólica normal sin valvulopatías. Y le hicieron un Holter. ¿Qué es el Holter? Es el electrocardiograma en 24 horas. Entonces, ahí se evidenció una taquicardia ventricular no sostenida. Para que sea no sostenida, tiene un punto de corte. Y la prueba de esfuerzo no se observaron arritmias. Entonces, los laboratorios fueron normales.
Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué pusieron acá, doctores? El paciente que tuvo síncope vasovagal, hipotensión ortostática, síncope cardiogénico por TB, epilepsia o hipoglucemia. ¿Qué le pasó a la paciente? Excelente, muy bien. A la paciente tuvo un desmayo, un síncope cardiogénico. ¿Por qué cardiogénico? Porque el paciente se le hizo un electrocardiograma y presentó un síndrome de QT prolongado. ¿Ok? De QT prolongado. Entonces, el QT prolongado predispone a la taquicardia ventricular polimorfa o torzada en puntas. Entonces, este paciente tiene un síncope cardiogénico por taquicardia ventricular polimorfa. Entonces, un paciente puede llegar a arritmias. Las arritmias pueden ser taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. Esta taquicardia ventricular puede ser monomorfa, como ustedes ven en la imagen, o puede ser polimorfa. Entonces, la taquicardia ventricular polimorfa, esta es ocasionada por el síndrome de QT prolongado. ¿Ok? Entonces, síndrome de QT prolongado da a taquicardia ventricular polimorfa. Estos son los ritmos desfibrilables, la TB y FB, ¿no? La taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. El manejo es desfibrilación. Los ritmos no desfibrilables en paro cardíaco es la actividad eléctrica sin pulso y la asistolia. Estos son conceptos básicos de medicina en un paciente cardíaco. Entonces, ¿cuál es la prueba más definitiva para confirmar el diagnóstico de síndrome de QT prolongado? Un electrocardiograma de 12 derivaciones. ¿Qué tratamiento inicial es el más adecuado en un paciente con síndrome de QT prolongado y síncope recurrente? ¿Qué pusieron acá, doctores? ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? Pueden participar en el chat. Beta bloqueantes. Muy bien, doctores, gracias por participar. En un paciente que está con síncope, está desmayándose frecuentemente, recurrentemente por un QT largo, es buscar la causa, ¿no? El QT largo puede ser dos cosas, puede ser congénito o adquirido, pero la mayor parte de las veces usamos beta bloqueantes, ¿no? De tipo propranolol, atenolol y demás. Entonces, ¿cuáles son las causas frecuentes en nuestro medio? Vamos a tener dos causas, ¿no? Las causas congénitas y las causas adquiridas. ¿Cuál es la más frecuente en nuestro medio? Las causas adquiridas, doctores, ¿no? La causa más frecuente. Entonces, medicamentos que pueden prolongar el QT largo es la misma miodarona. Dentro de los antibióticos, los macrólidos. ¿Te acuerdas? Viene un paciente a farmacia o un médico por resfrío y le damos claritro, ¿no? Claritro o acitromicina. Ese claritro o acitromicina pueden prolongar el QT y prolongarnos o darnos una arritmia ventricular. Luego tenemos el haloperidol, los antidepresivos como el escitalopram, esos pueden generar los QT largo y arritmias. Y dentro de los electrolitos, la causa más frecuente, esto es pregunta de examen acá en Bolivia y en otros países. ¿Cuál es la causa? La hipocalemia. La disminución del potasio genera QT largo. Entonces los pacientes pueden fallecer. Entonces por eso es importante corregirlo lo más antes posible. Lo mismo la hipomagnesemia y la hipocalcemia pueden prolongar el QT. Condiciones médicas, anorexia nerviosa, el hipotiroidismo,
interacciones farmacológicas que pueden prolongar el QT. Entonces, por eso es importante. Esto es lo más frecuente. Porque lo congénito, y esto es más para los electrofisiólogos, ¿no? El tipo 1, tipo 2, tipo 3, estos están asociados a mutaciones de los genes que van a codificar los canales de potasio, de sodio principalmente. Entonces, esto no es tan frecuente. Esta sí, el uso de macrólidos, quinolonas, hipocalcemia, hipomagnesemia, hipocalemia van a generar síndrome de QT largos. Entonces, por eso acá esta es la respuesta, ¿no? Cuando nos dicen cuál de las siguientes condiciones puede prolongar el QT y predisponer a arritmias, la hipo, ¿no? Hipo, hipocalcemia, hipocalemia, hipotiroidismo, hiperoxemia nada que ver, hipertensión nada que ver, ¿ok? Entonces, esto, muy bien. Y ya para terminar, una de estas de carga. ¿Cuál es la complicación más grave del QT largo? Insuficiencia renal, no. Hemorragia intracranial, no. Muerte súbita, ¿no? Los pacientes pueden morir. ¿Se acuerdan de los pacientes en fútbol cuando un árbitro o jugador, creo, ¿no? En pleno partido se desmayó? Puede llegar a una muerte súbita cardíaca, ¿no? Puede fallecer. Por eso a los deportistas se les hace estudios de electrocardiograma y justamente para valorar el QT, para que no esté prolongado. ¿Ok? Ya terminando estos casos, ya vamos a retirarnos. Este caso clínico, paciente de 52 años, antecedente de hipertensión, diabetes, fumador, tiene cefalea, miren, cefalea persistente en la región occipital. ¿Tiene que ver algo la hipertensión arterial? Mareos, visión borrosa ocasional, fatiga, sensación de palpitaciones. Y miren la presión arterial, 160, 100. 160, 100 en 3 ocasiones. Tiene al fondo de ojo retinopatía hipertensiva, grado 2. Soplo sistólico en foco aórtico. Esto parece como una estenosis aórtica. Una estenosis aórtica. Glucosa en ayunas 110. La próxima semana, en 2 semanas, tenemos las clases de endocrino por la doctora Shirley, que es internista endocrinóloga, y hizo una alta especialidad en tiroides, ¿no? Creo que hizo en Europa tiroides y en Brasil o en México hizo endocrino. Va a estar muy buenas las clases de endocrino, ¿eh? Que están preparando muy bien. Glucosa en ayunas de 110, LDL de 160, HDL de 35, triglicéridos de 200, creatinina de 1.2 y en el electrocardiograma se evidencia una hipertrofia ventricular izquierda. ¿Cuál es el principal factor de riesgo modificable a la hipertensión de este paciente? Principalmente para hipertensión, la dieta rica en grasas. ¿Qué hallazgo el examen físico es más indicativo de hipertensión crónica mal controlada? Mal controlada. Cuando nos hablan de hipertensión crónica, es básicamente la retinopatía del paciente. ¿Cuál es la intervención inicial más adecuada para reducir el paciente? Siempre los IECAS y los ARA, doctores, ¿no? IECAS y ARAS. Hace un par de días salió las guías de tratamiento de hipertensión arterial, igual que vamos a dar una charla, un resumen, les vamos a enviar de lo que dicen la hipertensión. ¿Quién creen que trata la hipertensión arterial, doctores? El médico internista, el cardiólogo, el nefrólogo. ¿Quién trata la hipertensión arterial? A ver, escuchemos o pueden poner en el chat una encuesta así de 30 segundos.
Muy bien. Muchas gracias por participar. A ver, algunos colegas, algunos doctores refieren cardiólogo, cardio. Luego está, dicen, cardiólogo, nefrólogo, médico general, todos. Si un médico general lo diagnostica, también puede tratar, si un especialista también, médico general, médico general. Ok. La respuesta es el médico que la diagnostica. Sea cardiólogo, nefrólogo, médico general, médico internista, médico familiar, el cardiólogo el médico que la diagnostica trata la hipertensión. Si con un enalapril, losartán, hidroclorotiazida lo controlas a tu paciente, perfecto, está genial. Pero si es un paciente que es resistente al tratamiento, resistente, entonces lo derivas al cardiólogo o al nefrólogo o al endocrinólogo dependiendo cuál sea la causa de la hipertensión resistente. Obviamente, si tú lo manejas como médico general, lo tienes que hacer evaluar. Un fondo de ojo con el oftalmólogo, los riñones con el nefrólogo, ¿no? Un ecocardiograma con el cardiólogo con alta especialidad en imagen cardíaca, lo mandas, interconsultas, porque es un manejo multidisciplinario, ¿no? Lo mandas a oftalmo, al cardio, al nefro, al endocrino, lo mandas, pero lo tratas tú, porque es tu paciente, ¿no? ¿Qué te dijo el cardiólogo? ¿Qué dijo el nefrólogo? Bla, listo, pero el de cabecera, pues es el médico que le esté tratando, ¿ok? Entonces, cualquier médico capacitado, obviamente actualizado, puede tratar a un paciente con hipertensión arterial, ¿ok? ¿Cuál es la causa, la consulta más frecuente? A ver, así por experiencia, ¿no? Doctora, doctor, mi presión se ha subido, ¿no? Te dicen, no, es que de mi mamá su presión ha subido, etcétera, ¿no? ¿Y qué estaba tomando? Losartán estaba tomando 50 cada 12, ¿no? Y 50 cada, perfecto, ¿no? 50 cada, pero su presión ahora está a 160, 100, ¿qué hago? ¿Y cómo está su familia? Sí, le duele un poco su cabeza, ¿no? Está con una cefalea con EVA 2 de 10, ¿no? Escala visual análoga del dolor. ¿Y dónde le duele? Sí, en la parte occipital, es una cefalea. Ok. ¿Qué medicamento le dan? ¿Qué medicamento les dan? Ahorita, ¿no? Paciente, les llaman a ustedes, su presión está 160, 100, está tomando losartán y está resfriada y de repente pues está con cefalea, ¿no? Así asume por la presión o tal vez por el resfriado y de repente se fue a la farmacia y le dieron cefepime, levofloxacina, antigripal, dexametasona, de todo le echan los pacientes, ¿no ven? De todo reciben. Sobre todo los antigripales que tienen pseudoefedrina, que sube la presión arterial. ¿Qué le dan? Diurético. Ya. ¿Cuál diurético le dan? Hay otra pregunta ahí en el chat, dice, doctor, una pregunta, ¿cuándo se debe añadir hidroclorotiazida al tratamiento que ya esté con yecas o aras? Cuando en 2, 3 meses no controlas la presión arterial. Entonces ahí añades un segundo antihipertensivo. Y obviamente le pides su radiografía de tórax, unos electrolitos, creatinina para valorar por qué no está cumpliendo su tratamiento, la presión arterial, por qué no está bajando, ¿no es cierto? Entonces, en este paciente, en este caso que les comento, casos de la vida real, un amlodipino, ¿no? Un amlodipino de 10 miligramos para bajar la presión siempre y cuando confirmes que la presión arterial esté alta. ¿No? No, si evidentemente en los dos brazos, 3 veces hemos medido y 160, 100, ¿no? Y el paciente tomó hace 12 horas anoche un antigripal, ¿ok? Esos antigripales, o ya sea por el corticoide o por el antigripal u otro medicamento, puede subirte la presión. Entonces, sí, un amlodipino, un calcio antagonista, puede controlar relativamente aceptable, ¿no es cierto?
Ahora, ¿pueden dar otro antihipertensivo? Por supuesto, ¿no? Una hidroclorotiazida se puede aumentar, pero un amlodipino por su tiempo y por su mecanismo de acción lo va a controlar bien en un paciente, ¿ok? Entonces, vamos a ver esta pregunta que dice, ¿cuál de los siguientes estudios adicionales sería más relevante para evaluar el riesgo cardiovascular? Riesgo, me refiero, riesgo. Entonces, para riesgo cardiovascular tenemos muchos. Tenemos el análisis de orina, la prueba de esfuerzo, pero el que es más relevante siempre es el eco. Por eso la mayoría de los cardios, no es que, si bien viven de valoraciones preanestésicas, pues el ecocardiograma es donde más les da, ¿no? Porque para todos se necesita, en urgencias necesitamos eco, en terapia intensiva necesitamos un ecocardiograma, ¿ok? Entonces es muy importante saber interpretar y hacer una buena valoración por eco. ¿Cuál es la meta de presión arterial recomendada en las guías actuales? Menos de 130/80 en la mayor parte de las guías, ¿no? Sobre todo para pacientes con nefropatía, cardiopatía y demás. Como tratamiento para la hipertensión, tenemos los diuréticos. Dentro de estos diuréticos tenemos las tiazidas, los diuréticos de acción DASA de Henle, antagonistas de la aldosterona y los diuréticos ahorradores de potasio. Dentro de las tiazidas, ¿qué les van a preguntar en el examen? Las contraindicaciones o precauciones. Por ejemplo, para hidroclorotiazida, contraindicaciones en diabetes, hiperuricemia e hipocalemia. En un paciente que tiene diabetes, estas comorbilidades, voy a tener cuidado en utilizar hidroclorotiazida. La furosemida. La furosemida es un diurético de tipo ASA, de Henle, y se debe tener cuidado en hiperuricemia gota e hipocalemia, porque no recuperan potasio. Los antagonistas de la aldosterona, la espironolactona en su mayor representante. Todos los que son ahorradores de potasio, doctores, y antagonistas de la aldosterona, se debe tener cuidado con potasio. Entonces, el potasio tiene mucha relación con la lesión renal aguda. Entonces, los antagonistas de la aldosterona y los ahorradores de potasio tienen que tener cuidado en el manejo de la insuficiencia renal y la hipercalemia, ¿ok? En el curso me preguntaban con cuánto de tasa de filtrado glomerular se puede utilizar. Hasta más de 30, ¿ok? Cuando una lesión renal aguda tiene una tasa de filtrado glomerular menos de 30, hay que tener cuidado o tiene contraindicación relativa en el manejo de los diuréticos ahorradores de potasio porque pueden elevar potasio, ¿ok? Luego, otros manejos, nosotros un paciente con hipertensión iniciamos con una enalapril. El enalapril, el captopril, lisinopril y demás pueden ayudarnos un paciente con infarto, síndrome coronario agudo, falla cardíaca. Lo mismo, los YECAS y los ARAS, estos dos también se deben tener cuidado en lesión renal e hipercalemia. Entonces, tener cuidado. ¿Hasta cuánto? Menos de 30 milímetros de mercurio. Entonces, ojo, ¿ok? Entonces, tener cuidado en la lesión renal aguda, estenosis de arterias renales, embarazo, los YECAS y los ARAS, e hipercalemia son contraindicaciones relativas. Luego tenemos los antagonistas de la aldosterona. Entonces, para la lesión renal está simplemente contraindicado los YECA o también los ARA. La ARA también. Ya. ¿Por qué? Muy buena pregunta, doctor. ¿Por qué? Si yo tengo un paciente, digamos, tiene 60 años, la consulta tiene de antecedentes personales patológicos hipertensión arterial sistémica. Y viene el motivo de la consulta por una diarrea, por una gastroenteritis viral. ¿Ok? Tiene el paciente hipertensión. Y la diarrea le predispuso, le ocasionó lesión renal aguda. Puedo tener dos escenarios. Una creatinina de 1.2 y una creatinina de 3. Por 60 años, 1.2, su creatinina debe de estar unos 40, 50, 60, su tasa de filtrado glomerular. Su tasa de filtrado glomerular debe de estar, ¿no? Más o menos unos 40, vamos a poner tentativamente.
Y este paciente que tiene creatinina de 3, este mismo paciente, puede tener una tasa de filtrado glomerular de, voy a inventarme, ¿ok? Porque lo ideal sería sacar como MDR4 o seca de EPI. 15. Entonces, para manejar su presión arterial de este paciente, este hipertenso, si tiene creatinina de 1.2 y tiene tasa de filtrado de 40, puedo darle enalapril o sartán. Puedo darle. Pero si tengo una tasa de filtrado glomerular de 15, voy a tratar de no usar IECAS o ARAS por el riesgo de hipercalemia. ¿Ok? Entonces, eso es en cuanto al manejo. Muy buena pregunta, doctora. Luego tenemos para manejar la presión arterial los beta bloqueantes. ¿En quiénes vamos a indicar? Un paciente que esté con hipertensión y más un problema cardíaco, ya sea insuficiencia cardíaca, un síndrome coronario crónico, cardiopatía isquémica, me refiero. Entonces vamos a dar un beta bloqueante. Estos beta bloqueantes tenemos dos, los cardioselectivos y los no selectivos y las mixtas. Dentro de los cardioselectivos tenemos el atenolol, el metoprolol. Bien les va a ir a estos pacientes. ¿Por qué? Aparte de manejar la presión alta, nos va a ayudar a evitar el infarto agudo de miocardio, taquicardia sinusal y las taquicardias ventriculares. ¿En quiénes voy a tener cuidado? En pacientes con asma y en pacientes con EPOC y en todo lo que tenga que ver con disminución de la frecuencia cardíaca, ya sea bradiarritmias, bloqueos auriculoventriculares, disfunción del nodo sinusal, whatever. ¿Ok? Entonces, estas tres voy a tener cuidado. Los no selectivos tenemos el propranolol. Este propranolol preferentemente se usa para hipertensión portal, específicamente para varices esofágicas. Y de acción mixta tenemos el labetalol, sobre todo para crisis hipertensivas, y el carvedilol en un paciente con falla cardíaca con fe disminuida. ¿Ok? Entonces, porque estos afectan a los alfa y a los betas. Entonces, en el examen se puede plantear cualquier cosa, ¿no? Puede plantearse acá, por ejemplo, ¿en quiénes está contraindicado los beta bloqueantes? Asma, EPOC y disminución de la frecuencia cardíaca. Todos estos detalles van a practicar full en la plataforma. Hay muchas bancos de preguntas y todos los días 1 horita, doctores. 1 horita resolver banco de preguntas, sí, con la justificación. De nada sirve resolver banco de preguntas si no retroalimentamos. ¿Cómo uno cuando estudia un tema, cómo va a saber que realmente está aprendiendo? Haciendo autoevaluaciones. Banco de preguntas, banco de preguntas, banco de preguntas, banco de preguntas. Entonces, eso es clave, doctores, para comenzar a retroalimentar el proceso de preparación. Es lo que más les va a ayudar, la resolución de banco de preguntas. Y ya para terminar, hipertensión, tenemos los selectivos y no selectivos a los antagonistas alfa. ¿En quiénes voy a usar estos? En pacientes con hipertensión y que tengan alguna otra comorbilidad como prostatismo, ¿no? Un paciente 70 años que tenga hipertrofia benigna de próstata y tenga hipertensión, se va a beneficiar de prazosin, doxazosin o terazosin, porque por su mecanismo de acción. Los no selectivos está principalmente indicado en pacientes que tengan feocromocitoma. Hasta ahora nunca vi un paciente con feocromocitoma, probablemente los endocrinólogos. Ahí el tratamiento es la fenoxibenzamina. Y de estos simpaticolíticos de acción central, la que más utilizamos es la metildopa, la alfa-metildopa. Para preeclampsia, eclampsia, ¿verdad? Para eso utilizamos. Y los vasodilatadores directos, la hidralacina y el minoxidilo. Y los antagonistas de calcio. A mí me encanta el amlodipino. Es un calcio antagonista, pero debemos tener cuidado en bloqueos auriculoventriculares. Muy bien, doctores. Hemos terminado esta pequeña charla.
hasta acá hemos terminado. Si alguien tiene alguna otra consulta, duda, podemos seguir y pues vamos a resolver un par de casos más y con eso terminamos, ¿ok? Veamos este caso clínico. 35 años de edad, presenta dificultad respiratoria severa. Miren este dato. Dificultad respiratoria severa. Antes que les comentaba, para estos bancos de preguntas son como 5 partes hasta fin de año. Ahorita la primera parte les han enviado y falta la segunda parte por enviarles. Para los que deseen de manera gratuita, la primera parte, creo que está, no todas con respuestas, la primera parte con todas con sus respuestas justificadas y la segunda parte pueden enviar la palabra residencia médica, ¿ok? La residencia médica para que pues les puedan enviar el PDF con preguntas y respuestas. Esto al inbox, porfa, porque ahorita en el chat no voy a poder responder a todos. Esto en la primera parte, porque nos vamos a dar cuenta que estaban en esta charla y pues de manera gratuita les vamos a enviar la primera parte y la segunda parte de banco de preguntas. Y ya en agosto, septiembre está la tercera parte, luego la cuarta parte, quinta parte. Cuanto más banco de preguntas resuelvan, mucho mejor para ustedes, ¿ok? Eso como tip, como regalo bonus de esta clase. Resolveremos unos 2 casos más y con eso terminamos para ya no aburrirles tanto. ¿Qué hora es? ¿Qué hora son? Ya, sí, 2 casos más. Ya son las 12. Este paciente viene con dificultad respiratoria severa, sibilancias, miren, sibilancias, tiene datos de broncoespasmo, broncoespasmo. Tos persistentes de aproximadamente 3 horas. Parece un EPOC, asma, exacerbación de EPOC, exacerbación de asma. ¿Qué será? Porque tiene sibilancias. Refiere que los síntomas comenzaron de forma súbita tras estar expuesto a polen. Parece asma, ¿no? Parece asma. Mientras hacía ejercicio al aire libre. A pesar de utilizar salbutamol varias veces no ha tenido alivio. Tiene antecedente de asma persistente. Ok, creo que es una exacerbación de asma. Tratado con corticoides inhalados y broncodilatador de acción prolongada. También tiene hipertensión con enalapril y alergias estacionales conocidas. Parece una exacerbación de asma. Antecedentes: asma persistente desde la infancia, hipertensión y alergias estacionales. 35 años. Se encuentra lúcido, ansioso, obviamente no le falta aire y tiene evidente dificultad respiratoria. Presión arterial de 140/85, cardíaca de 120, realmente le falta aire este señor, ¿no? Está taquicárdico. Frecuencia respiratoria de 30, wow, ahorita va a ser paro respiratorio. Saturación 88, hay que resolver rápido este caso, rápido, porque se nos puede ir el paciente. Le revisamos de manera rápida, le damos, tiene sibilancias. El abdomen es blando, no tiene edemas y demás, ¿no? Clásicamente es una exacerbación asmática. Laboratorios le toman de manera rápida. A mí lo que me interesa es la gasometría arterial, porque el paciente viene con insuficiencia, con dificultad respiratoria. Entonces, la dificultad respiratoria podemos confirmar qué tipo de insuficiencia respiratoria tiene. pH de 7.32, esto es acidosis. PCO2 más de 40, esto es una acidosis respiratoria, ¿no? Este paciente va a hacer paro si no hacemos manejo, tiene una acidosis respiratoria muy marcada, hipoxemia franca porque está saturando 88. Pues, ¿cuál es el diagnóstico? Crisis asmática severa. Creo que nadie ha fallado ahí, ¿no? Crisis asmática severa. ¿Cuál es el tratamiento? Broncodilatar, ¿no? Tenemos que, porque está con broncoespasmo, tenemos que broncodilatar con broncodilatadores de acción corta, ¿no? El SABA y corticoides intravenosos. Entonces tenemos que darle nebulización. Entonces, en un paciente con exacerbación de asma es oxigenación, SABA, salbutamol. ¿Cómo lo preparamos? Aquí viene en frasquito la terbutalina. La terbutalina, 20 gotas. 20 gotas en 10 cc de solución fisiológica y de manera nebulizada. En nebulización. Entonces, con esto, o si tiene también su aerocámara y demás. Anticolinérgicos inhalados como el bromuro de ipratropio, hay bienes que se combinan. Esto no tenemos en nuestro medio, pero creo que por contrabando ingresa del Brasil o del Argentino o de Perú, que es salbutamol más bromuro de ipratropio. Es lo ideal, lo ideal. Algunas veces vi salbutamol. Y
y corticoides inhalados, ¿no? Normalmente damos metilprednisolona. Algunos dan hidrocortisona, pero lo ideal es dar metilprednisolona por su efecto, ¿no? 60, 50 miligramos, o equivalente a prednisona de 40 a 60 miligramos. Luego, 2 gramos de sulfato de magnesio. Esto preparamos sulfato de magnesio, nuestra indicación de historia clínica, sulfato de magnesio, 2 gramos en 200 cc de solución fisiológica IV para 20 minutos. Ventilación mecánica si no responde, y si tiene hipercapnia, comenzamos a intubar. No lo intubamos porque el paciente va a hacer paro cardíaco de manera inmediata. Entonces, ¿cuál de los siguientes signos es un indicativo de empeoramiento? Cuando no auscultemos nada, esté en silencio pulmonar. Esté en silencio pulmonar, ahí paciente decimos que el paciente está a punto de hacer un paro respiratorio. ¿Cuál de los mecanismos de acción de los broncodilatadores? Son beta-2 agonistas, ¿verdad? Beta-2 agonistas. Entonces, como son dos beta-2 agonistas, lo que le llega al corazón al beta-1 y el paciente tiene palpitaciones, ¿no? Tiene palpitaciones, le tiembla mucho, tiene palpitaciones, puede generar hipocalemia por su mecanismo de acción. Entonces, el salbutamol, terbutalina, son beta-2 agonistas. Aquí tenemos. Entonces, los beta-2 agonistas estimulan la adenilato ciclasa, aumentan el segundo mensajero, que es el adenosín monofosfato cíclico, y producen broncodilatación. La teofilina hace que inhiba la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa es una enzima que cataliza el adenosín monofosfato cíclico. Entonces, ahí la teofilina. Y los antagonistas muscarínicos, ¿no? En los antagonistas muscarínicos tenemos la acetilcolina, como el bromuro dipratropio, que también favorece a la broncodilatación. ¿Cuál es la complicación potencialmente mortal de una crisis asmática no tratada? Una complicación mortal es el que el paciente pueda tener barotrauma. Barotrauma. ¿Y cuáles son los pacientes de barotrauma? Tenemos la enfisema subcutáneo, el neumomediastino, y esta pueda llevarnos a falla respiratoria. Entonces, la complicación mente mortal es la insuficiencia respiratoria o falla respiratoria. ¿Ok? Muy bien, doctores. Con esto hemos terminado. Ya por cuestiones de tiempo, ya son más de las 12. Y la segunda parte de banco de preguntas, ya saben cómo adquirirlas. O la primera parte ya completa, ¿verdad? La completa, para comenzar. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, duda, algo más que les pueda